Nos vamos en vivo al CERNAC porque está su director ahí hablando sobre los incumplimientos en la nueva ley de estacionamientos. Escuchamos. Comportando las empresas, recordemos que esta legislación ya fue aprobada el año pasado, en noviembre, por lo tanto hay un plazo largo de preparación para implementar esta legislación. Podemos hablar de una semana de entrada en vigencia, pero no de preparación, y por lo tanto cualquier tipo de defecto o de incumplimiento es completo y totalmente injustificable. Entonces, lo que vamos a revisar son, en primer lugar, las principales modificaciones o aclaraciones de esta ley respecto de un deber de profesionalidad que nosotros como CERNAC hemos sostenido se aplica desde el ámbito de la ley y que esta ley lo que hace es especificar y consolidar. Por ejemplo, respecto de la lucha que nosotros como CERNAC hemos dado en la jurisprudencia para establecer el deber de profesionalidad de las empresas a propósito de la responsabilidad por daños o pérdidas en los estacionamientos. Esta ley la recoge y así va estableciendo una serie de medidas, una de las cuales tiene que ver con las modalidades de cobro. Estas modalidades de cobro, como ustedes saben, son dos. Se puede elegir cobro fraccionado por tiempo efectivo de uso, que se cobre y se pague por el tiempo efectivo de un determinado servicio, y eso también es un principio clave de la legislación que en este caso se recoge. Y la otra, la alternativa, por cobro por tramos vencidos, estableciéndose un tramo inicial mínimo de media hora y que los siguientes tramos no puedan ser inferiores a 10 minutos. Esas son las dos alternativas que las empresas podían implementar a propósito de este esquema de cobro, con el objeto de mejorar la transparencia de la información y, por supuesto, de ceñir estrictamente al cumplimiento de la ley, el cumplimiento en cuanto a el cobro de estos precios. A su vez, se establecen obligaciones como, por ejemplo, la prohibición de redondear o aproximar la tarifa al alza. Esto es muy importante porque, como vamos a informar acá, eso no se está cumpliendo en todos los casos. Se prohíbe también el cobro de multas por la pérdida de ticket o informarle al consumidor que la pérdida de ticket tiene una multa o tiene un precio. También el proveedor debe responder, como decíamos, por los hurtos, robos o daños en los vehículos, y no se admiten ningún tipo de cartel o de consideración en la que la empresa se exime absolutamente de esa responsabilidad. A su vez también se establece la gratuidad para los establecimientos de servicios de urgencia o emergencia, así como también para quienes tengan dificultad física para su desplazamiento en clínicas y hospitales. Estas son principalmente las modificaciones a esta legislación. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Hicimos un monitoreo del mercado. Y ese monitoreo del mercado lo estamos realizando a través de dos vías. La primera, a través del envío de información básica comercial, esto es, información que las empresas deben proporcionar al Servicio Nacional del Consumidor, en este caso 222 empresas en todo Chile que corresponden a 309 estacionamientos. Esa información la estamos recibiendo y vamos a dar un informe, un reporte completo respecto de esos 309 estacionamientos cuando toda esa información esté analizada. Adicionalmente, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Salimos con nuestros ministros de fe. Ustedes saben que todavía el CERNAC no tiene facultades fiscalizadoras. No salimos con nuestros fiscalizadores porque todavía no podemos fiscalizar y esa es una de las deudas que tiene la legislación con la protección de los derechos de los consumidores. Pero lo que tenemos, sí, son ministros de fe, que son funcionarios del servicio que pueden salir a comprobar hechos y levantar actas para que se constituyan como prueba frente a los tribunales de justicia. ¿Qué fue lo que hicimos? Salimos con nuestros ministros de fe para determinar un catastro respecto de no solamente el cumplimiento de la legislación, sino también una revisión antes y después de la ley respecto del cobro por estacionamiento. Esto es, quisimos revisar cuál iba a ser el impacto de la ley, que como ustedes saben, no ordena, no motiva, ni causa aumentos de precios, sino que simplemente establece un marco de cobro y también de responsabilidad para las empresas, y quisimos observar entonces cuál era el comportamiento. Por cierto, también, y eso lo vamos a ver, hay ciertos operadores de los mercados que pueden aprovecharse de esta situación haciendo cobros que son claramente excesivos. Y ese levantamiento que hicimos a través de ministros de fe se encuentra en este cuadro. Resumen, revisamos 89 actas, esto en todo Chile, a nivel central 53 actas, un acta es por cada uno de los estacionamientos, revisando todos estos conceptos, a nivel regional 36, para un total de actas consideradas 75. Esto porque hay ciertas actas que tenían que ver con empresas que eventualmente están fuera del ámbito de la ley, como son las concesionadas. Entonces, de la ley de estacionamiento, pero no de la ley del consumidor. ¿Cuál es el análisis entonces que hicimos nosotros? Denuncias y acciones colectivas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando salimos a buscar este tipo de información nos encontramos con incumplimientos. Incumplimientos en algunos casos severos a la legislación.
severos en el sentido no solamente de defectos de información, sino también con cobros que están mal hechos. Y esto entonces es de la máxima gravedad. Es de la máxima gravedad porque no solamente hemos visto que en estos casos hay alzas, y vamos a explicar cuál es el análisis que hacemos como Servicio Nacional del Consumidor, este monitoreo de precios, sino que también las empresas profesionales tuvieron todo el tiempo para prepararse e implementar correctamente esta legislación, y eso es algo que estamos observando que no ocurre. ¿Qué fue lo que entonces detectamos? Específicamente respecto de las empresas que están haciendo cobros por tramo. 16 de estas empresas, 10 de ellas en la región metropolitana, que también tienen que ver con consumo masivo, especialmente malls, están informando incorrectamente, están adoptando esquemas que no son correctos y eventualmente también están cobrando mal. Esto entonces tiene un efecto que nosotros como CERNAC vamos a ver a través de acciones colectivas. Vamos a revisar entonces si estos cobros se han producido de manera efectiva y si estos cobros se produjeron con infracción a la ley, con un modelo no permitido, con información engañosa a los consumidores, esos cobros tienen que ser devueltos a los consumidores. Por eso estamos hablando de acciones colectivas. A su vez, vamos a oficiar a las empresas donde nos quepa una duda de que efectivamente este cobro se está haciendo de acuerdo a los tramos que establece la ley y con la información correcta. Y en esos casos, si comprobamos que nuevamente se está infringiendo la legislación, también vamos a iniciar acciones colectivas. ¿Qué otras acciones vamos a iniciar? Vamos a denunciar y oficiar, en este caso, a 6 empresas. ¿Para qué? Para ver si, en este caso, lo que detectamos, que es que siguen informando que van a cobrar por la pérdida de ticket, se ha producido o no. Esto es importante, porque una cosa es que tengan una información disponible que no está en el marco de la ley, que se exponen a multas severas en el caso de incumplimiento a la ley del consumidor. Otro caso es que, además de informar incorrectamente, hayan cobrado mal. Eso también eventualmente tiene que ser devuelto a los consumidores. Vamos a imponer también 31 denuncias por información errónea a los consumidores que se refieren a distintos conceptos tales como información respecto del esquema de cobro, deficiencias, por ejemplo, respecto de una información que es clave asociada a los derechos de los consumidores y también la eventual existencia de carteles que eximen de responsabilidad. Todos esos errores de información son penados por la legislación. Y finalmente también vamos a denunciar a 8 empresas que están nuevamente repitiendo esto que es para nosotros el principal avance de esta legislación, que es recoger lo que la jurisprudencia ha dicho. Luego de las acciones del Servicio Nacional del Consumidor, de aquí no hay responsabilidad que pueda ser limitada por parte de las empresas. Las empresas siempre tienen responsabilidad por las pérdidas, extravíos o hurtos. Eso es respecto de las acciones. Ustedes ahí en el comunicado tienen también cuadros que informan respecto de cuáles son, específicamente en la región metropolitana y en otras regiones, aquellos malls y establecimientos de estacionamiento donde nosotros encontramos que este esquema no se está cumpliendo. Para ser precisos y para que hablemos de qué estamos hablando en concreto. Por ejemplo, para nosotros es un incumplimiento a la ley que se informe que hay un tramo, por ejemplo, de 30 minutos que es gratuito. Y luego se diga el tramo siguiente se cobran 500, 400 o 300 pesos. Y ese tramo siguiente se cobre desde el primer minuto en que empieza a correr ese tramo y no con tramo vencido. Hemos detectado que eso está ocurriendo y eso es exactamente lo que prohíbe la legislación. Por lo tanto, cualquier tipo de cobro que esté con infracción a esa obligación tiene que ser restituido a los consumidores. Luego, la segunda parte de nuestro monitoreo contempló, como les decía, observar a través de nuestros ministros de fe cuál había sido el impacto de esta legislación, el antes y el después, para detectar eventuales alzas de tarifa que, como sabemos, no son ni deben ser causadas por la legislación, porque aquí simplemente estamos especificando un deber que las empresas deben desde ya adoptar. Para hacer este primer análisis comparamos los precios de 38 empresas. Aquí estamos concentrándonos en la región metropolitana y, por cierto, esto lo vamos a seguir ampliando. Recordemos que estamos en la primera semana de implementación. Es un 65,8% de empresas de los 38 los que aumentaron sus tarifas. Hay un 23,6% que bajaron las tarifas y hay un 10,5% que mantuvieron sus precios. Esto es una combinación de reacciones y de resultados frente a la implementación de esta normativa. Cuando vamos al detalle de las alzas tenemos este cuadro y nosotros lo que hicimos a propósito de este análisis fue uniformar
con un modelo. Para que entendamos, hay dos opciones, una de las cuales autorizaba el cobro por minuto y otra que establecía tramos, y ese tramo no podía ser, como sabemos, inferior a media hora. Para poder estandarizar y comparar cuáles son los precios antes y después, adoptamos un esquema que consideró el periodo de 20 a 120 minutos. ¿Por qué esto es importante? Porque de acuerdo a los datos disponibles, los consumidores, el 75% de los consumidores, 3/4 partes de los consumidores, se encuentran en estos tramos de uso, desde 20 minutos hasta 120 minutos, por lo tanto es representativo del uso efectivo que le damos como usuario y consumidor de estos estacionamientos. Y eso lo uniformamos para alcanzar una tarifa promedio de este tramo para cada uno de los operadores. Luego, ¿qué fue lo que hicimos? Miramos el antes y el después. Y respecto de las alzas, tenemos ahí diferencias que van desde el 75,7% de alza de la tarifa promedio hasta un 0,6% en el caso de Mall Costanera Center, que casi mantiene sus precios. Luego tenemos para el mismo ejercicio, esto es del tramo de 20 a 120 minutos, aquellos que bajaron sus precios en el sentido de cuando uno hace el ejercicio de comportamiento en el esquema anterior y en el esquema posterior, tenemos esto que van desde bajas desde el 3,1% al 44%, y finalmente tenemos operadores que están indicados ahí en el mismo cuadro que mantuvieron su esquema de cobro. Esto que es lo que nos indica entonces que efectivamente tenemos alzas, y son alzas que también son muy distintas entre sí, porque hay alzas que son completas y totalmente injustificadas, y uno podría decir abusivas, y otras que corresponden eventualmente a operaciones que tengan que hacer la empresa, esperamos, para poder resguardar su deber de profesionalidad. Vamos a hacer una distinción respecto de estos dos, porque en un caso nosotros también vamos a iniciar acciones. Revisamos entonces que para aquellos que estaban con un esquema de cobro indebido y que eventualmente pueden estar causando prejuicio a los consumidores, vamos a iniciar acciones colectivas. Recordar aquí que las acciones colectivas son mediaciones o demandas colectivas. A nosotros lo que nos importa en este caso son dos cosas. Primero, que la conducta cese, que esto se termine. En segundo lugar, que se devuelva el dinero mal cobrado a los consumidores. Y sobre todo, en el caso de las demandas colectivas, que se apliquen multas, porque aquí no hay ninguna justificación para una errónea interpretación de la ley. Para nosotros la ley es clara y en estos casos estamos con un incumplimiento. ¿Qué otras acciones en conjunto con el Ministerio de Economía nosotros, y después el ministro va a dar, por cierto, la visión de la política pública general y cómo seguimos en esto, pero respecto a lo que nos toca a nosotros, que es implementación de esta legislación, vamos a seguir entonces con el análisis esta vez de las 222 empresas que operan 309 servicios de estacionamiento en todo Chile. Vamos a monitorear, y esto es muy importante para nosotros, monitorear los incidentes y reclamos de consumidores relativos a pérdidas y daños de vehículos. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros estamos observando una adecuación por parte de estos estacionamientos y operadores al nuevo marco de la ley, tenemos que observar necesariamente una baja de los reclamos de los consumidores. Cuando llegan al CERNAC los consumidores, llegan con respuestas negativas por parte de la empresa. Esas respuestas negativas tienen que terminarse, porque hoy día la responsabilidad está clara. Vamos entonces a revisar los incidentes, vamos a revisar los reclamos y también la respuesta a esos reclamos. Hoy día, y esto es un efecto que tiene que tener esta legislación, el 66% de los reclamos de los consumidores son respondidos de manera negativa cuando estamos hablando de defectos en la prestación de este servicio. Eso son 20 puntos más que el promedio de todos los mercados del CERNAC. Por lo tanto, aquí lo que nosotros también vamos a monitorear es cómo se están comportando las empresas respecto a los reclamos de los consumidores, porque esta legislación terminó de una vez y para siempre con los cuestionamientos que estas empresas hacían en los tribunales respecto de su falta de responsabilidad. También vamos a trabajar, y eso lo va a explicar también el ministro, con el Ministerio y eventualmente también con la Asociación de Municipalidades. Vamos nosotros a ponernos a disposición, porque en la revisión que nosotros hemos hecho hemos encontrado que también respecto de los estacionamientos concesionados pueden existir problemas, cuya identificación en conjunto con el Ministerio de Economía puede avanzar también a establecer esquemas de protección y de cumplimiento de normas razonables y protectivas de los consumidores. También, y eso es lo que nos ha pedido el ministro, trabajar con el Ministerio para poder reglamentar esta ley. Parte de lo que nosotros probablemente vamos a escuchar como respuesta a estas acciones iniciadas por el CERNAC son
dudas respecto a la interpretación. La ley es bastante clara, la historia fidedigna de la ley también así lo demuestra, pero si hay cualquier tipo de dudas, vamos a trabajar en un reglamento, vamos a ponernos a disposición del Ministerio de Economía para que esto quede completa y totalmente claro. Nosotros también, en este caso, vamos a ir a los tribunales de justicia para que se apliquen las multas y se devuelvan los dineros que han sido, en este caso, mal cobrados a juicio del CERNAC. Eso respecto del análisis y, por cierto, los dejo con el Ministro de Economía para que pueda comentar respecto de la información que hemos puesto a su disposición. Bueno, muchas gracias, director. Creo que la presentación del director del CERNAC ha sido muy clara respecto de lo que ha sido y de lo que está haciendo la implementación de esta ley. Quiero, en primer lugar, contextualizar el objetivo de la ley, porque creo que eso es muy importante para determinar cuáles han sido las consecuencias en su implementación. El primer objetivo era precisamente que a usted no evitar la situación que ocurría anteriormente, de que a usted le cobraban por un servicio que usted no había utilizado. Y esto se daba en situaciones tan claras como cuando, por ejemplo, se cobraba por una hora o fracción. Usted estaba 10 minutos en el estacionamiento y pagaba por 60 minutos. Esa era una situación que ocurría anteriormente. Y para enfrentar esa situación, lo que hace esta ley es establecer el cobro por minuto o por tramo vencido. ¿Qué significa esto? Significa que si el tramo es de 10 minutos, tienen que haber pasado los 10 minutos para que se pueda cobrar por ese tramo. Si el tramo es de 10 minutos y usted está 3 minutos, usted no puede pagar por ese tramo. Usted no debe pagar por ese tramo. Es así de simple y así de clara la ley. Y así está claramente establecido. ¿Qué es lo que nos muestra el monitoreo del CERNAC? Nos muestra que lamentablemente algunos proveedores de este servicio no están cumpliendo con la ley. Y por lo tanto, lo que corresponde es que el CERNAC los denuncie y se establezcan las sanciones que correspondan. Porque creo que en esto la ley ha sido extremadamente clara respecto a situaciones como, por ejemplo, la del ticket perdido. Antes también se producía una situación que abusaba de los consumidores. Se decía que aquellos que perdieran el ticket tenían que pagar en algunos casos 8.000, 10.000 pesos, cuando había completa posibilidad de determinar cuánto tiempo había estado ese auto en el estacionamiento. Y por lo tanto, eso también es parte de la nueva ley y también el CERNAC ha detectado que hay casos en donde eventualmente podría no estar cumpliéndose esta situación. Y lo que corresponde es que estas situaciones sean sancionadas. Lo mismo respecto del cobro de algunos estacionamientos, en algunos casos de algunos malls, respecto del tramo vencido. La ley es clara de que los tramos son vencidos y que no se puede cobrar de otra forma. Y hay malls que no lo están haciendo. Ahora, también es importante señalar de que el monitoreo del CERNAC ha mostrado claramente de que hay distintas situaciones. Hay situaciones en donde los estacionamientos que no cobraba han seguido no cobrando, que algunos estacionamientos han mantenido sus precios y otros los han aumentado. Y en algunos casos, algunos los han aumentado de manera abusiva. Y creo muy importante en esto aclarar y dejar muy claramente establecido que lo anterior, la información entregada por el CERNAC, es muy clara en señalar de que no se puede justificar un alza abusiva en la implementación de la ley. No existe ninguna relación entre estas alzas de precio y la implementación de la ley. Creo que eso es muy claro respecto del levantamiento de precios que ha hecho el CERNAC. Respecto de las acciones que el CERNAC ha anunciado, ciertamente que nosotros vamos a trabajar para poder llevar adelante todo lo que implique en términos de la implementación de la ley, que efectivamente se acaben con situaciones que van en desmedro de los consumidores. Nosotros hemos trabajado y el espíritu precisamente era que no hubiese, que se acabaran con abusos y por lo tanto ese va a ser el trabajo que nosotros vamos a seguir realizando en lo que es la implementación de esta ley. Hablaba entonces el ministro de Economía,
Luis Felipe Céspedes, quien recordaba que de acuerdo a la nueva ley de estacionamientos, las empresas justamente que presten este servicio pueden, por un lado, cobrar por minuto o por tramos vencidos. Antes hablaba el director del CERNAC indicando que 16 empresas del catastro que habían realizado en primera instancia en Santiago descubrieron a 16 empresas haciendo cobros por tramos a la antigua. Esto es, que si se estaba 1, 2 o 20 minutos en el estacionamiento, igual se les cobraba por tramos, por ejemplo, como 1 hora. También habían descubierto empresas dentro de estas 16 empresas que tenían carteles que eximían de responsabilidad entonces en caso de robo. Estas son algunas de las informaciones. Lo cierto es que nos dieron a conocer cuáles son las empresas y dónde están esos estacionamientos. Son informaciones entonces que vamos a tratar de obtener en esa minuta que decía el director del CERNAC se le habían entregado a los periodistas que están presentes. Jacinta Molina está ahí. Vamos a ver si entonces, si en esa minuta, si en ese documento entregado por el CERNAC y el Ministerio de Economía viene esa información que es clave para los usuarios. Saber dónde están los estacionamientos que en este momento están incumpliendo la normativa, incluso haciendo cobros mal hechos que son de máxima gravedad, como dijo entonces el director del CERNAC. Nosotros